Pues amigos, con la novedad de que ya salió artículo 19 a responderle al presidente López Obrador. ¿Dónde creen, dónde se imaginan que salió el director de esta organización financiada por los Estados Unidos? Aquí tenemos a Polo Maldonado, inclusive lanzándose una vez más contra el presidente. Pues sí, nada más y nada menos que fue al programa con Carmen Aristegui, a nada más y nada menos sacar sus lágrimas y así decir esto en contra del presidente. Vámonos con el intro del video. Regresamos con esta video información. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Él es Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. ¿Qué pasó recientemente? Ahora el director de Artículo 19 corre a los brazos de Carmen Aristegui a chillar y se unen ellos dos contra el presidente. ¿Qué es lo que salieron a mencionar? Recuerden que ahorita recientemente está el tema de Cuba, las manifestaciones. Todo esto muy raro, ¿no? Cuando muchos países apoyaron el desbloqueo a este país por parte de los Estados Unidos y al igual de que anuncia su vacuna con 100% de efectividad, empiezan a haber este tipo de situaciones en el país. Pareciera como que un país, a lo mejor el que lo obstaculiza, pues no quiere que sobresalga a toda consta. Raúl Castro inclusive se menciona que se fue a Venezuela, abandonó Cuba. Muchos dicen que tiene miedo, a lo mejor por su seguridad, no lo sé, pero yo quién soy para meterme en esos temas de aquel país. Lo que sí les puedo decir es que ya salió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y dice: nuestra acción en las calles es contra lo que promueven desórdenes contra una agenda intervencionista manipulando los sentimientos del pueblo por las carencias y los rebrotes del COVID. La contrarrevolución sueña con una guerra entre cubanos. No vamos a darles el gusto. De esto saldremos con unidad, disciplina y trabajo. La revolución cubana no va a poner la otra mejilla a quienes la atacan en espacios virtuales y reales. Evitaremos la violencia revolucionaria, pero reprimiremos la violencia contrarrevolucionaria. Quien ataca a los agentes del orden, ataca al país. Somos Cuba. Estos son los mensajes que ha lanzado Díaz-Canel. Y el presidente López Obrador inclusive habló de artículo 19 por propagar una fake news que estamos viendo aquí en pantalla. Y dice: ¿para esto sirve el financiamiento que Estados Unidos le da a artículo 19? Pues aquí está Polo Maldonado o Leopoldo Maldonado, el director regional de México y Centroamérica, y dice que artículo 19 ha transparentado siempre sus fuentes de financiamiento. Dice: no son pobrecitos amarillos con aportaciones, todo es conforme a la ley y de cara a la autoridad, ¿no? Como si fuera un dinero que no se registrara, como si se tratase de un lavado de dinero o una evasión fiscal. Y pues tremendo oso que hizo artículo 19, usó una imagen de Egipto, aseguró que esta era de Cuba. Inclusive artículo 19 salió a reconocerlo. Artículo 19 reconoce que la foto usada, una disculpa, no se vio aquí el tweet, aquí está. Artículo 19 reconoce que la foto usada en el mensaje anterior no correspondía a los hechos condenados en Cuba. Ofrecemos una disculpa por los inconvenientes del uso de esta. Sin embargo, reiteramos la exigencia de respeto y garantía de los derechos humanos durante las protestas. Y bueno, mientras tanto, AMLO exhibió esta desinformación de artículo 19, luego de que la organización civil usara una imagen falsa asegurando que era de Cuba cuando era de Egipto. Así lo dijo el presidente López Obrador. Al llamado a la confrontación hecha por Díaz-Canel, presidente de Cuba, en abierto desacato a los estándares internacionales de los derechos a la manifestación y libre expresión, poniendo en riesgo a las personas manifestantes. Primero, ¿quiénes son ellos para hacer estos juicios? ¿Cómo
una organización, un gobierno, se sitúa por encima de todos. Y define una postura política. Además, si tiene que ver con el periodismo, si tiene que ver con la información, que se debe de transmitir con objetividad, con profesionalismo, sin sesgos, no de manera tendenciosa. Pues miren, esto es lo que aparece como imagen del texto. Y resulta que la imagen no es de La Habana, es, creo, de Egipto. Bueno, pues así el presidente desmiente y exhibe artículo 19. Mientras tanto, Leopoldo Maldonado destacó que la reacción del presidente, precisamente por esto que dijo el presidente López Obrador, responde a la misma estrategia de anular al mensajero para distraer el mensaje central, dice. ¿Qué es lo que dijo con esto? Bueno, en sí el presidente lo acusa de atacarlo, de coartar la libertad de expresión, cuando realmente pues no es así. Ahora bien, tuvo que acudir a los brazos, inclusive hasta de Carmen Aristegui. Este es un video un poco largo, pero vale la pena escucharlo. Estos son los señalamientos que hacen en contra de AMLO y dicen orquestar una campaña prácticamente desde Palacio Nacional. Ya se parecen al Faro y a todos estos gobernadores opositores. Pero ¿qué les parece si lo escuchamos directamente? Esto es lo que dijeron con Carmen Aristegui. Qué casualidad, ¿no? Qué conveniente. Vamos a escuchar. Entonces, estos comportamientos atípicos nos llevaron claramente a establecer que sí había una estrategia orquestada, que sí había una intención de hacer daño, ¿no? Porque estas estrategias se hacen para no solo para asustar a la gente y para perseguirla, sino también para expulsarla del espacio público, ¿no? Entonces, esto es muy claro. Y nosotros llegamos a varios puntos claves, ¿no? Que arroja el análisis, ¿no? Que sí estábamos frente a ataques coordinados a estos periodistas y que las cuentas utilizadas para atacar no eran algoritmos, ¿no? Son personas, que ahí es donde nos conectamos con la cuestión de los chats que fue encontrando artículo 19, y vemos pues que son personas que operan de manera intencional y coordinada, utilizando cuentas que luego son impulsadas, ahí sí, por cuentas que pueden considerarse bots, es decir, cuentas automatizadas, ¿no? Y entonces lo que llegamos a la conclusión es que era una violación a los derechos humanos, a los derechos de expresión, ¿no? Y sobre todo, digamos, estos ataques selectivos muestran que en ese momento en el país y desde una agencia del Estado, disentir de la narrativa oficial se considera una cosa terrible y entonces hay que atajarla. Esto más o menos en síntesis es lo que el estudio encontró. Hicimos una segunda búsqueda después de que tú en tu espacio noticioso publicaste esto y se vinieron los ataques. En este segundo estudio vimos claramente cómo se nos dejaron venir encima las cuentas de artículo de Aristegui y de Rosana Reguillo, no la de Signal Lab, sino la mía, recibieron 280,000 tweets de ataque, ¿no? Y esto lo tenemos analizado, o sea, así es, 280,000 tweets. Una brutalidad, o sea, una brutalidad. Una brutalidad. Y tenemos todos esos datasets que son extracciones científicas, extracciones académicas de Twitter, y cualquier analista serio de datos puede analizar estos datasets para cotejar y comprobar que estamos diciendo la verdad, ¿no? O sea, que no estamos faltando, ni falsificando, ni nos financia nadie, ¿no? O sea, el laboratorio es un laboratorio académico que pertenece a una universidad jesuita, los que trabajamos ahí, que somos profesores y becarios, recibimos un salario de la universidad y el laboratorio se mantiene con los propios recursos de la universidad, ¿no? O sea, más o menos en síntesis, Carmen. Si hubiera alguna duda, con gusto.
En materia de libertad de expresión, en 2 parrafitos. Ahí está, ahora habla él. Primero mencionaban de unos ataques con bots a esta organización, pero ahora sale directamente Leopoldo Maldonado, escuchemos. Es donde retoma las investigaciones que hemos hecho de manera conjunta, cada entidad, la de ustedes, Carmen, noticiosa, por el interés periodístico que entrañaba todo este comportamiento de cuentas orquestado desde la directiva de Notimex, nosotros desde la perspectiva de la defensa de derechos humanos y Signal Lab desde la perspectiva técnica sobre la conversación que se da en las redes sociales, es que complementamos un estudio que fue hecho público en 2 entregas, la primera, esta del 12 de mayo, la segunda en junio, donde abundamos sobre otros chats, además de Avengers N, que menciona el informe del Departamento de Estado, donde efectivamente, de manera directa, la hoy directora de Notimex da órdenes e instrucciones directas de atacar a través de Twitter. De hecho, en ese momento recordarán que titulamos el segundo informe, La guerra está en Twitter, retomando las palabras de la propia Sanjuana Martínez. Evidentemente, esto considera el Departamento de Estado en su estudio que es válido incorporarlo a su informe, contrario a las autoridades mexicanas, que como ya vimos, le han extendido carta de impunidad a la plana directiva de Notimex. Y paso al segundo elemento, Carmen, porque tiene que ver con este punto de la impunidad. Hoy el presidente lo que acaba de hacer es extenderle carta de impunidad a Sanjuana Martínez, a pesar de la evidencia de que se han orquestado campañas selectivas contra periodistas, extrabajadoras y extrabajadores de Notimex, muchos de ellos contratados por ella, para que no se confunda o no se trate de confundir con que este es un tema relacionado con el sindicato, que ella misma ha ordenado atacar precisamente desde cuentas particulares y cuentas falsas de Twitter. Entonces, hoy el presidente decide darle carta de impunidad a pesar de la evidencia que es pública ya desde hace casi un año. En cuanto a los señalamientos en contra del artículo 19, Carmen, no nos extraña, evidentemente es la forma de proceder del presidente, la manera de distorsionar la realidad, como dimos cuenta en nuestro informe publicado el año pasado, como lo hace todas y cada una de las mañaneras, y ahora nos tocó a nosotros. La conversación se va a volcar seguramente, o ya se está volcando sobre artículo 19, para perder el punto central sobre el cual estamos hablando, que es que desde la Agencia de Noticias del Estado mexicano se orquestaron ataques en Twitter en contra de periodistas. Esto entraña la utilización de recursos públicos y esto entrañaría responsabilidades de diversa índole en contra de quienes ordenaron estas campañas. Pero evidentemente, siguiendo su estrategia de comunicación política, el presidente otra vez distrae, nos vincula con el Departamento de Estado en una narrativa que pretende poner un halo de sospecha sobre el trabajo que hemos desempeñado como organización internacional desde hace 34 años y como oficina regional desde hace 13. El presidente no tenía reparo en utilizar nuestras cifras cuando era candidato de la oposición. Por ejemplo, así lo hizo en el debate presidencial del 2012 con Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota como sus contrincantes, cuando utilizaba las cifras de publicidad oficial que habíamos trabajado con nuestros queridos amigos y amigas de Fundar. Por ejemplo, ahí no había reparo en utilizar el trabajo de artículo 19. Y así vemos como cuando una organización se muestra crítica a la gestión gubernamental porque nos toca ser veedores, observadores de la labor pública de las instituciones públicas, no nos toca ser condescendientes, no nos toca hacer concesiones de ningún tipo ante el poder público cuando estamos documentando violaciones a derechos humanos, sino que nuestro compromiso es con las víctimas de las violaciones a derechos humanos que hemos venido documentando con compromiso, ética y seriedad desde hace muchos años. Evidentemente, otra vez, como lo hizo en su momento con el caso del Tren Maya, trata de voltear la tortilla, si se me permite la expresión, diciendo que reciben fuentes de financiamiento extranjero las
organizaciones que están defendiendo a las comunidades mayas que se oponen a su mega obra. Evidentemente esto lo que busca es generar duda, introducir sospecha sobre los fines, los objetivos que tenemos en México, sobre la labor que desempeñamos, cuando evidentemente hemos sido sumamente críticos en diversos momentos de la vida nacional. Lo hicimos con la investigación en conjunto con otras organizaciones como R3D, Social Peak, Citizen Lab, cuando el escándalo de espionaje a través del malware Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fuimos sumamente duros durante el gobierno de Calderón con la manera como se disparó la violencia contra la prensa. Hemos sido sumamente críticos de la utilización discrecional de la publicidad oficial en diferentes momentos de diferentes gobiernos, de diferentes colores. No hay agenda detrás de artículo 19 que pretenda socavar proyecto político como el que encabeza el presidente López Obrador. El proyecto político del presidente López Obrador está sujeto a escrutinio público como lo han estado sujetos otros. Y cuando se violan derechos humanos, lo tenemos que señalar, como lo hemos señalado la semana pasada a partir de la publicación de nuestro informe, que el año 2020 fue el año más violento del que tengamos registro en artículo 19, con una agresión contra la prensa cada 13 horas. Ahora ya no es oposición, le toca ser gobierno y le toca hacerse responsable de la seguridad y de la integridad de las y los periodistas, porque para eso lucharon como proyecto político, tomar por medios legítimos como el derecho al voto, el poder, el gobierno, y poder cambiar la situación de este país que está hundido en una espiral de violencia, de impunidad y corrupción. Sin lugar a dudas, lo que acaba de hacer hoy el presidente, independientemente del ataque artículo 19, que por supuesto se suma a una serie de ataques contra quienes critican la gestión del gobierno de López Obrador, es extender carta de impunidad a violaciones a derechos humanos seria y minuciosamente documentadas por artículo 19, Signalab y Aristegui Noticias. Bueno, pues todo esto sale a decir con Carmen Aristegui. Ahora bien, el presidente López Obrador, obviamente, pues si dijeran todo lo que es él, ¿por qué sale a decir estas cosas? Dice aquí la senadora Antares Vázquez: nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Cuba, siempre amigo de México. Sostenemos que la mejor forma de apoyar un país no es con la intervención, sino con respeto pleno y soberanía. Esto dijo el presidente. La verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado. Eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos. No se puede crear un cerco o aislar a todo un pueblo por razones políticas y por cualquier razón. Nadie puede, nadie tiene derecho a tomar esas decisiones que afectan a los pueblos. Toda la razón del presidente, ¿no? Si bien es cierto, pues se quiere ayudar al pueblo de Cuba, pues quiten el bloqueo. Como dirían aquí unos memes que hay por aquí más adelante, que inclusive México quiere ayudar a Cuba hasta con medicamentos, comida, vacunas. Dice, expresamos nuestro pleno, esto dice el presidente de Bolivia: expresamos nuestro pleno respaldo al pueblo cubano en su lucha contra las acciones desestabilizadoras.
Cuanto más avanza el gobierno de Cuba en la salud y la ciencia, más se enfrenta a la desinformación y el ataque extranjero, precisamente, ¿no? Hasta Nicaragua se suma al apoyo de Cuba. Y miren, esto es lo que les decía del meme. Esos cubanos que piden a gritos ayuda humanitaria, ¿por qué no mejor piden que detengan el abuso y levanten el bloqueo contra Cuba? Dicen que Cuba utiliza el bloqueo como excusa. Pues que quiten el bloqueo y desaparece la excusa. Simple y sencillamente. Bueno, pues así esta información. Miren aquí otros mensajes. Oigan, señores de los medios y de las ONGs, en Colombia es donde el gobierno está matando gente, no en Cuba. Y dice aquí, Cuba no está sola, los revolucionarios están en las calles, los traidores no pasarán. Y por otro lado, las falacias de las redes y la mediática yanqui, el pueblo cubano dice, pero son más de 12 millones. Es como cuando 15 puchos hacen una protesta, se toman la foto en ángulo cerrado y en CNN dicen los nicaragüenses. No, miren, ahí están todos los cubanos que salieron a manifestarse, pero bueno, eso es un tema que realmente no me corresponde, ¿no? Porque pues no es de nuestra nación y pues realmente sí se ven intereses que quieren obstaculizar, pues ahorita que a Cuba le están pidiendo que levanten el bloqueo contra este país. Imagínense qué país puede someter a otro, nada más así porque pues de buenas a primeras, ¿no? Yo creo que pues eso está muy mal, ¿no? No se debe intervenir un país en la soberanía de otro, por eso luego nacen los conflictos, las guerras y bueno, todo por las riquezas, recursos naturales de una nación que sin duda alguna, como nuestro México, que tiene bastante riqueza y bueno, aún así, pues ante toda adversidad, México, un país independiente, desde 1821, cuando se consuma la independencia de nuestro país, y hasta la fecha, pasando por grandes manos de grandes héroes de la patria que han defendido nuestra nación a toda consta. Y bueno, y los conservadores queriendo vender el país por pedacitos a las manos extranjeras y pues haciendo ellos negocios a raudales para volverse, pues no sé, millonarios, más ricos, no sé cuáles, no tienen una sazón. Pero bueno, esta es la información que les traigo por el momento, ya se me apagó aquí la cámara. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, dale me gusta, compártelo y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.